¿por qué es que a Dios se le menciona en el masculino cuando uno lee las escrituras hebreas en la Torá? ¿Por qué? Mi nombre es Aurus Sánchez o Amiel Shimon, aquí con otro episodio de Investigando la Biblia. Muchas gracias por estar aquí, realmente se aprecia bastante. Comparten este video, subscribe, like el video, compártenlo por favor y continuemos. Si usted no se ha dado cuenta, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero en las escrituras hebreas, en la Torah, se le menciona a Dios específicamente como Él. Él hizo esto, Él hace esto, Él siente esto. Vemos a Dios se le refiere en el masculino, a veces en el neutral también. Ahora, ¿significa esto que en las escrituras hebreas hay sexismo o es machista? Bueno, como he mencionado en otro video, que si no lo han visto vayan y ven, el video era ¿Quién es Dios?, que ustedes pueden ir a chequearlo. Vemos que hemos aprendido que Dios obviamente no es un ser humano, no tiene género, no tiene ojos ni un corazón. Vemos que Dios es un ser infinito, no finito. Y la Torah, las escrituras hebreas, dice específicamente que el hombre y la mujer han sido creados en la imagen de Dios. Nunca se dice en las escrituras hebreas que el macho es mejor o que la hembra es mejor. No, para nada. Entonces, si Dios es trascendental y es infinito, entonces ¿por qué en las escrituras hebreas se menciona a Dios en el masculino? Ahora les voy a sorprender con algo. Es cierto que la mayoría de las veces Dios aparece en el masculino o en neutral, pero bien pocas veces a Dios se le menciona o se habla de Dios en el femenino. Pero antes de decirles cómo se le habla o cómo se menciona a Dios en el femenino, hablemos por qué la mayoría de las veces en la Torah, en las escrituras hebreas, Dios aparece en el masculino. ¿Por qué es eso? Bueno, para contestar esa pregunta, vamos a analizar un poco cómo el judaísmo ve el matrimonio. Porque la manera en cómo Dios se conecta a nosotros, a los humanos en este mundo, y como es Dios con nosotros, esa misma forma, la misma forma como un esposo debe ser con su esposa, Dios hace lo mismo con nosotros. En el judaísmo, y cuando uno lee las escrituras hebreas, claramente se ve de que el hombre y la mujer tenemos un rol, tenemos un papel diferente, tenemos cosas diferentes que tenemos que hacer. Entonces, en el contexto de un matrimonio, la mayoría de las veces vemos que el esposo es el que tiene que ir a proveer, tiene que ir a trabajar, él tiene que proveer para su familia y para su esposa. Y vemos que la mujer, la esposa, ella es la que también usualmente recibe, pero quien también ayuda a su esposo a mejorar, a ser una mejor cabeza, a ser mejor en su trabajo, como líder en la casa, como esposo, como padre. Y solamente para dar un ejemplo, es como cuando se crea un niño o una niña. Vemos que el esposo da la semilla y la esposa es que recibe, ¿verdad? Ella es el que recibe porque ella es el que tiene el potencial. Y cuando ella recibe, la esposa recibe la semilla, ahí es cuando poco a poco se actualiza y ahí es cuando hay el potencial y poco a poco se crea el niño. Ahora, obvio, la mujer también puede ir a trabajar. La mujer también tiene la oportunidad y puede también dar y ser el proveedor en la familia. Vemos que hoy día se ve eso mucho. Pero en el contexto y al estudiar cómo el judaísmo ve el matrimonio, usualmente el esposo es el que tiene el papel de ser el proveedor y él está obligado a dar a su esposa comida, un techo, ropa, todas las necesidades que ella tiene mentales y físicos. Él tiene que dar eso y ella es la que recibe, pero también ella es la que ayuda a su esposo a mejorar su potencial, porque la esposa tiene ese poder. Ahora, después de analizar este ejemplo, en conclusión, y voy a conectar esto con la pregunta que mencioné en el principio de este video, que es ¿por qué a Dios se le menciona en el masculino? Vemos que el rol, el papel del esposo, del hombre, es la energía masculina es de proveer, de dar. Y vemos que la energía femenina es de recibir, ¿ok? Sabemos eso. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con Dios? La razón por qué a Dios se le menciona con esta energía masculina o se le menciona a Dios en el masculino es porque constantemente, en cada minuto, cada segundo, Dios constantemente nos está proveyendo a usted y a mí, nos está dando todo lo que necesitamos. Todo. Dios es ese esposo para nosotros, por así decirlo, como ejemplo. Dios es el esposo porque nos está dando todo.
lo que necesitamos para vivir, para triunfar. Y nosotros somos la esposa en esta relación porque estamos constantemente recibiendo de Dios. Y usted puede pensar, ¿qué es lo que Dios a mí me da? Nos da aire, nos da el trabajo, nos da las oportunidades para crear más dinero, nos da la familia, nos da la comida, nos da las oportunidades de orar, de pensar, de ver la naturaleza, nos da todo. Y como usted y yo somos creación de Dios, nosotros estamos recibiendo todo. Lo que Dios con su misericordia y con su compasión y con su amor nos está dando todo como ese esposo, entre comillas, y nosotros como la esposa estamos recibiendo lo que Dios nos da. Ahora, ¿en qué momentos y cómo es que se le llama a Dios en el femenino? Ahora, un nombre que se le da a Dios que es en el femenino es la palabra Shejinah. Shejinah, aquí va a salir en el hebreo, Shejinah. Ahora, vemos que Shejinah, si se traduce al español, es la presencia divina de Dios, ¿verdad? Pero en el hebreo es otro nombre para Dios y es femenino. Ahora, este nombre Shejinah representa un aspecto de Dios y vemos que ese aspecto de Dios depende de nosotros como humanos, como sus hijos. Depende de nuestras acciones. La mayoría de veces Dios es ese esposo y nosotros somos la esposa, pero a veces los papeles, el rol cambia. Este otro nombre de Dios, Shejinah, la presencia divina, describe también nuestra habilidad de cómo podemos sentir a Dios en este mundo físico. Pero para sentir eso depende de la acción tuya y de la mía. ¿Qué estamos haciendo con nuestras acciones? Que Dios depende de nosotros. Ahora, no sé si ustedes saben, pero esta presencia divina de Dios no puede estar en una persona o en grupos de personas cuando hay flojera, cuando la persona está enojada, cuando hay tristeza, depresión. No, la presencia, la Shejinah de Dios no puede estar ahí. Vemos que la presencia divina de Dios es un estado espiritual, que solamente puede ser creado cuando usted y yo pensamos de cierta forma, cuando actuamos de cierta forma. Entonces, si usted y yo nos comportamos con pureza, hacemos cosas buenas, oramos, damos caridad, hacemos los mandamientos que Dios nos ha mandado a nosotros como judíos o no judíos, hacemos todo lo que tenemos que hacer, tratamos de acercarnos y tener una mejor relación con Dios. Cuando hacemos todo esto y más, ahí es cuando la divina presencia, la Shejinah, ese nombre femenino de Dios, puede estar entre nosotros, puede estar adentro de nosotros. Entonces, vemos que cuando la Torah usa los nombres masculinos para referirse a Dios, no es que la Biblia o la escritura hebrea es machista o ve a Dios como hombre, no. Y como dije anterior, Dios no es hombre ni mujer, no es nada, no tiene ningún género. Pero es porque la mayoría de las veces Dios tiene y da esa energía masculina que es Dios nos da a todos nosotros, nos da lo que necesitamos y es una de las mejores formas para describir a Dios. Pero si nosotros como humanos somos como la esposa que recibimos cosas de Dios, ahí nos da una pista en cómo usted y yo podemos acercarnos a Dios. Como una esposa, usted y yo tenemos el poder y la responsabilidad de actualizar el potencial que Dios manda a esta tierra física. ¿Y cómo es eso? Usted y yo tenemos la capacidad, el libre albedrío de usar nuestra mente, nuestros pensamientos, palabras y acciones para ayudar a Dios a estar juntos con Él para mejorar este mundo. Gracias por todo, muchas gracias. Por favor, like el video, compártenlo. Si tienes preguntas, por favor, mándalo aquí abajo. Haré lo mejor que yo pueda para contestar sus preguntas. Muchas gracias y hasta la próxima.